Ok, Sociedad Bíblica Valera presenta. ¿No son estas las palabras que pregonó Jehová? Sí son. Ok, ahora hemos hablado sobre los originales que se perdieron, que ya no existen. Y hemos hablado sobre los manuscritos, 5.700, que respaldan nuestra Biblia Valera. Y los muy pocos que encuadran con los herejes de Alejandría, Egipto. Okay. Ahora vamos a hablar sobre los textos que provienen de los manuscritos que provinieron de los originales. Entonces es un proceso. Dios da los originales, se pierden, pero hacen copias de los originales. Esas copias se llaman manuscritos. Y de los manuscritos podemos modernamente sacar lo que se llama un texto. Un texto. ¿Ok? Y hay dos textos. Solamente hay dos. Siempre hay dos. Es una dicotomía. ¿Ok? Dios contra el diablo. O diablo contra Dios. Los textos son versiones de la Biblia en sus idiomas originales, redactadas de ciertos manuscritos. Aún los eruditos modernos e impíos han nombrado las familias de manuscritos sin influencia de los predicadores bautistas. ¿Ok? Yo no inventé estas cosas. Primero, el texto recibido. Es lo que ellos lo dicen. ¿Ok? También llamado el texto bizantino, porque viene del imperio bizantino, que es Turquía, Asia Menor, Anatolia, donde Pablo plantó hasta 20 iglesias. ¿Ok? Texto bizantino. También se llama el texto antioqueño. ¿Por qué? Porque Pablo vino de Antioquía. ¿Ok? Dicen ellos. Lo saben, lo admiten. El texto crítico, también llamado el texto moderno, el texto alejandrino. ¿Ok? Estamos hablando de dos textos. ¿Ok? Estos dos aquí. ¿Ok? El texto de Nestle y el texto recibido de la mayoría de los manuscritos, 5.700. Y Samuel Heap dice de los 5.700 manuscritos, menos de 60 que respaldan el texto crítico. Ahora, vamos a hablar sobre Antioquía. Actos 6:5. La primera mención de Alejandría. Mira, a mí no me hace falta ningún texto griego para probar que nosotros tenemos la Biblia correcta. Porque Dios dio en su palabra una huella, una pista para nosotros seguir y poder identificar el texto correcto. ¿Ok? Ustedes han oído hablar de lo que se llama la ley de la primera mención, la primera aparición, ¿no? Ok, la primera aparición de Antioquía. Y plugo para hacer a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Filipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y Parmenas, y Nicolás, prosélito de Antioquía. Los 7 primeros diáconos de la iglesia tienen que ver con Antioquía. Es una mención positiva. Ahora la primera mención de Alejandría. En el mismo capítulo, imagínate. Dios sabía que 2000 años después, los eruditos corruptos, herejes, iban a nombrar las dos familias de manuscrito, Antioquía y Alejandría. Entonces Dios puso en su palabra, en el mismo capítulo, la primera mención de 2 palabras. ¿Ok?
Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llama de los libertinos y sireneos y alejandrinos, de los que eran en Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. La primera mención de Alejandría tiene que ver con disputar con Esteban, y sabemos cómo salió eso, con Esteban apedreado, muerto por el Evangelio. Es una mención negativa. Casualidad. Actos 11:25. Se partió Barnabás a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? A Egipto no. Alejandría no, a Antioquía. Y sucedió que todo un año se reunieron allí con la iglesia y enseñaron mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Si tú eres un cristiano, tu nombre proviene de dónde? Antioquía, no de Alejandría. ¿Ok? Todas las menciones de Antioquía en la Biblia son ¿qué? Positivas. Y todas las menciones de Alejandría en la Biblia son negativas. Cuando Pablo estaba en alta mar, naufragio, en la misma tormenta vino un viento ¿de dónde? De Alejandría, dice la Biblia. Y ese viento tumbó la nave de Pablo. ¿Ok? Y cuando los vientos de los eruditos alejandrinos vienen y soplan sobre un país, pierden la luz y cierran las puertas de Dios para evangelizar ese país. ¿Ok? La Iglesia Católica, 1000 años de tinieblas. El viento alejandrino soplando. La Reforma en Europa. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta a la Universidad de Wittenberg, Alemania. Hubo empezado la Reforma en Europa y la época de la Iglesia de Filadelfia, digo yo. La Iglesia de Filadelfia guardaba la palabra de Dios según el libro de Revelación 3, 8 y 10. Esta iglesia guardaba como 10 o más Biblias, incluyendo la Biblia bohemiana de John Huss y los Hermanos Unidos, 1518. Todos estos Biblias que vamos a mencionar aquí provienen del texto recibido de Erasmo, que vamos a ver a Erasmo en un momento. La Biblia alemana de Lutero, 1534. La Biblia francesa de Olivetan, 1535. La Biblia isabelina de Rusia, 1554. La Biblia portuguesa de Almeida, 1681. La Biblia polaca del príncipe Radziwiłł, 1563. La Biblia italiana de Diodati, 1607. La Biblia hungariana de Wisley, 1590. La Biblia King James en inglés de Inglaterra, 1611. Y la Biblia de Valera, 1602, 1569. Cazador de Reina. ¿Ok? Biblias que provienen del texto recibido. La Reforma. Americana. Ok. Inglaterra y los Estados Unidos. Por más de 4 siglos Dios ha utilizado estos dos países para evangelizar el mundo, esparcir su palabra, la cual había sido guardada por la iglesia de Filadelfia. Eso no es falta de respeto a los latinos, es realidad. ¿Okay? La realidad es que Dios no utilizó a España ni a América Latina, sino a los gringos. ¿Ok? Es una realidad que nadie puede negar. Los Estados Unidos e Inglaterra son los ejemplos sobresalientes de la iglesia de Filadelfia, porque habían atravesado y cubierto todo el mundo con el Evangelio de Jesucristo. ¿Ok? Hemos llegado con la palabra de Dios hasta espacio exterior. ¿Ok? Porque los astronautas, ¿cómo se dice? Citaron la Biblia en espacio exterior. ¿Ok? La Biblia en inglés.
De estos dos países han salido 99% de todos los misioneros por más de 400 años. Una realidad que nadie puede negar. ¿Okay? Fueron impresas más de 1 billón de ejemplares de la Biblia King James para estar llevadas a todas partes del mundo. O más. ¿Ok? Cantidad de Biblias en inglés. ¿Ok? Hay un ejemplar de la Biblia King James en cada recámara de todos los hoteles del mundo occidental. Tú vas a un hotel, ¿verdad? Ahí en la gaveta al lado de la cama, ¿qué? Una Biblia. Una Biblia en inglés. Y hay una tristeza con esa Biblia porque ya están comenzando a dejar la Biblia King James en los hoteles. Una empresa que se llama los Gedeones. Los Gedeones ponen la 60, la NBI. Sí, pero en inglés ya han dejado la Biblia King James y están poniendo ahora la Biblia Nueva King James, la versión Nueva King James. Ahora, el otro día yo estaba en un hotel y yo robé esta Biblia. ¿Ok? Esta Biblia, pero mira, lo robé con propósito. Pastor, los Gedeones la dejan para que uno se la lleve. ¿Qué? Los Gedeones la dejan para que uno se la lleve. Sí, se puede llevar. Tiene razón. No es de robo, es de... Es el propósito de ellos. Sí, es el propósito de ellos. Entonces, esta es la Biblia King James, pero no es la Biblia King James, es la Biblia Nueva King James. Entonces, ya han dejado el texto puro y están poniendo en los hoteles el texto corrupto. ¿Verdad? El book de Eli. El book de Eli, sí. Pero ahora están dejando que otro grupo de herejes, de ateos, ponen una etiqueta aquí diciendo que los Gedeones son hipócritas. Mira que dice aquí: la sociedad Gedeón puso esta Biblia para usted leer. Pero ¿quién fue este Gedeón? Uno supone que era una persona buena o de buen carácter, de integridad o de gran valor, por haber puesto su nombre en todos lados del mundo, dice este grupo de ateos que pusieron dentro de la Biblia. Ok. Pero aquí unos de los logros de Gedeón de la Biblia. 1. Gedeón mató a miles en batalla y fue enviado Gedeón por Dios a matar a muchos. 2. Gedeón mató a miles por haber adorado a sus dioses falsos. 3. Gedeón torturaba y mató a muchos que se burlaban de él. Entonces él mató a unos porque se estaban burlando de él. 4. Gedeón robó a muchas naciones que estaban adorando a dioses falsos. 5. Gedeón engendró a un hijo que mató a 69 de sus propios hermanos. Ok, están poniendo esto para que una persona dude a la Biblia, para que no la lea, y a Dios. Mira lo que pasa. El efecto de los Gedeones por muchos años. Yo conozco gente que han sido salvos por la Biblia de Gedeón en el hotel, pero ahora están poniendo corrupción. Han dejado la Biblia pura. Okay, los mismos Gedeones ahora están poniendo etiquetas de estos grupos de ateos para que la persona no leyera la Biblia. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Ok, siguiendo. Todos los avivamientos más grandes en la historia del mundo sucedieron en estos dos países, Inglaterra y los Estados Unidos. Mientras el resto del mundo estaba en la tiniebla bajo el servidumbre y control de la ramera romana, la Iglesia Católica. ¿Ok? Sí, sabemos que Dios mandó a no solamente Gedeón, sino a David y
y Josué a matar muchos paganos. Y Dios mismo destruyó a Sodoma y Gomorra. Pero damos nosotros gracias, Señor, por la bendición de conocer a Jesucristo. Y Jesucristo nunca mató a nadie. Él no vino a destruir, Cristo vino a salvar a los que eran perdidos. Y mejor ser destruido, dijo Cristo, matar el cuerpo para que el alma se salve. ¿Ok? Bueno, eso es lo que dice Cristo. Y yo creo que es Cristo. Hoy día los Estados Unidos e Inglaterra son los ejemplos sobresalientes de la iglesia de la Odisea. ¿Por qué? Okay. Eran los ejemplos de Filadelfia. Puerta abierta. Biblia guardada. Ahora vamos a ver que los Estados Unidos es el ejemplo sobresaliente de ¿qué? La Odisea. Miserable, pobre, ciego, desnudo. Hemos rechazado la palabra de Dios, nosotros, los gringos. En 1962, la Suprema Corte de los Estados Unidos votó la Biblia de las escuelas públicas de este país. ¿Ok? 1962. Hemos rechazado la palabra que guardamos. Y Inglaterra ahora es un país islámico. Los americanos hicieron lo mismo. Bueno, los anglos de Inglaterra hicieron una revisión de la Biblia King James en 1881. Después de Cristo. Esto es un error aquí. Después de Cristo. Y los americanos, los gringos, hicieron la misma cosa en 1901. Una Biblia que se llama American Standard Version, versión americana estándar. ¿Ok? Metiendo corrupción de alejandría en la Biblia King James. Hoy día Inglaterra está completamente muerto espiritualmente y Dios no puede usarlo como era utilizado por Dios en el pasado, tristemente. Y los Estados Unidos, aunque sigue siendo utilizado por Dios en cuanto al programa misionero de la iglesia, los Estados Unidos envían muchos misioneros todavía. ¿Ok? Pero en este momento estamos embarcando. Tenemos un presidente comunista, Barack Obama. ¿Ok? Y este país está en problemas, en candela. Estamos y no sabemos que somos. Pensamos que somos ricos, que no tenemos necesidad. Somos arrogantes. ¿Ok? Todo el mundo, la queja del mundo es que los gringos son arrogantes. Porque pensamos que no tenemos necesidad de nada, que somos autosuficientes. ¿Ok? Y entiendo eso, yo soy gringo. Mira, nuestros números de teléfono comienzan con el número 1. ¿Sabe por qué? Porque inventamos el teléfono. ¿Ok? Y si tienes un permiso de conducir americano, tú puedes conducir un carro en cualquier país del mundo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros inventamos los carros y todas las leyes que tienen que ver cómo manejar el carro. ¿Ok? Inventamos los aviones. ¿Ok? Inventamos todo. Toda la tecnología que existe hoy en el mundo proviene ¿de dónde? De los Estados Unidos. Y es por eso que hemos llegado a ser autosuficientes y arrogantes. Cumpliendo esta palabra, que no tenemos necesidad de ninguna cosa, pensamos. Pero una vez la persona llega a ser tan arrogante y tan autosuficiente, ya no necesita ni tampoco Dios. Y eso es un caso triste. Prepotente. ¿Ah? Prepotente. Exactamente. Prepotentes. No sabemos que la verdad que somos nosotros, los Estados Unidos e Inglaterra, cuitados, miserables, pobres, ciegos, desnudos. En la Odisea ya están cerrando las puertas que Dios abrió en Filadelfia. ¿Ok? Inglaterra y los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que dos países tan grandes como Inglaterra y los Estados Unidos
habiendo sido utilizado grandemente, en gran manera por Dios, ¿cómo es posible que podemos rechazar la misma Biblia que produjo todo esto? Lo que hizo a este país tan grande, tan maravilloso como es la palabra de Dios. Porque la base de este país, los Estados Unidos, es la palabra de Dios. Y estamos celebrando 400 años de la Biblia King James, pero la realidad en Inglaterra, ellos odian la Biblia. En los Estados Unidos ahora nadie quiere oír la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Cómo es posible que eso existe? Porque hay dos familias de manuscritos griegos, de los cuales conseguimos todas las traducciones de la Biblia hoy disponibles. Hay confusión. Hay confusión. El otro día estaba en una conferencia en Colorado y el hermano Samuel Heap puso 8 hombres con 8 versiones de la Biblia en inglés. 8 hombres aquí en la plataforma. Y los mandó a leer Salmo 23. 8 hombres leyendo a la vez de 8 versiones distintas de la Biblia. Y mientras estaban citando Salmo 23 de 8 versiones de la Biblia, nadie podía entender nada. Era una confusión, como la Torre de Babel. ¿Ok? Nadie entendía nada. Luego nos manda a leer Salmo 23 de la Biblia King James, una sola versión. Y era como una sinfonía. ¿Ok? Todo el mundo oyendo la palabra de Dios con voz clara, era una inspiración. ¿Ok? ¿Quién es el autor de la confusión? Satanás. Mientras leyendo todas esas 8 versiones distintas, con pura confusión, y Dios no es el autor de confusión, pero con un solo texto, con una sola Biblia pura, todo el mundo leyendo juntos y resuena la palabra de Dios por todo el santuario. Amén. En la época de la iglesia de Filadelfia, todas las Biblias europeas fueron producidas por medio de la familia de manuscritos griegos que se llama texto de Antioquía. Este texto se llama el texto recibido. La Biblia King James y la Biblia Valera salen de la familia de manuscritos llamados el texto recibido. Hoy día, las Biblias europeas son revisadas según la otra familia de manuscritos, que se llama el texto de Alejandría. Y ahí está la confusión. ¿Ok? El diablo plantó eso. Creó eso. Los manuscritos más famosos sobresalientes de esta familia corrupta de manuscritos son el texto vaticano y el texto sanítico. El texto recibido por la iglesia en la época de la iglesia de Filadelfia. Erasmo de Rotterdam, de los manuscritos disponibles, sacó un texto y ese texto se llama el texto recibido, de donde proviene nuestra Biblia King James en inglés y la Biblia Valera en español. ¿Ok? Dijo: cuando tengo dinero compro libros, si me queda dinero compro comida. Erasmo de Rotterdam. El texto recibido, también conocido como el texto Receptus o la Gran Edición, compilado por Erasmo de Rotterdam en Inglaterra en el año 1516 durante la época de la iglesia de Filadelfia. Puerta abierta, palabra guardada, potencia. Basado en el Códice Bizantino, el único texto disponible hasta el año 1881. Mira, no compilaron el texto crítico hasta después de la Reforma. Por 300 años, casi 400 años, un solo texto. El texto griego de Erasmo, el texto recibido, el texto antioqueño. Se llama el texto recibido porque fue recibido por la iglesia. No la iglesia católica, la iglesia, el sacerdocio santo, a través de 19 siglos, 2000 años de la historia de la iglesia. Representa, el texto recibido, representa la mayoría de los manuscritos disponibles. De los aproximadamente 5300, ahora están diciendo 700, hermano, mi amigo Samuel Heap dice 5700
manuscritos griegos disponibles, más del 95% están de acuerdo con el texto recibido de Erasmo. Ahí está la torre de Erasmo, que aunque él no era casado, eso me recuerda del versículo que dice mejor estar en un rinconcito de la casa aparte que estar en una casa espaciosa con una mujer renciosa. Okay, esa es la torre de Erasmo. Okay, el texto recibido, ahí está el texto, tiene el griego aquí, Erasmo, y puso su versión latín aquí. Okay, griego y latín, pero no la Vulgata de la Iglesia Católica, una versión latina que produjo Erasmo sí mismo. Okay. El texto crítico, ahora hemos visto el texto recibido, ahora vamos a ver el texto crítico, también conocido como el texto alejandrino o texto moderno, basado en manuscritos alejandrinos, compilado por B. F. Westcott y F. J. Hort durante la época de la iglesia de los laodicenses. Okay. No durante la Reforma, no durante Filadelfia, sino de la Odisea. Usado por todos los modernistas, ya hemos visto eso. Usado por los liberales. Ok, déjame citar lo que dicen ellos. Estoy aquí citando de la versión 27ª, la edición 27ª de Nestle, del texto crítico. Dicen ellos, para citar la historia, el texto fue adoptado internacionalmente por las sociedades bíblicas, hablando del texto crítico, según un acuerdo entre el Vaticano y las sociedades bíblicas unidas. Ahí está. ¿Okay? No se ve nada. ¿Ok? El texto de Nestle. El Vaticano. Están de acuerdo con el Vaticano. Todos caminos llevan para Roma. Pero nosotros no debemos ir en ese camino. ¿Ok? Deja que los liberales y los movimientos vayan por ese camino, pero yo no voy. Usado por las sociedades bíblicas modernas. Westcott y Hort. Cito, entre comillas, rechazo, dice Westcott, rechazo en forma abrumadora la palabra infalible de las Sagradas Escrituras. Un hombre produjo un texto y no cree que es la palabra de Dios. ¿Ok? Y es la base de todas las versiones modernas de la Biblia. Esa serpiente es muy astuta, ¿no? Muy astuta. Dice Westcott, nuestra Biblia, como también nuestra fe, es una mera transigencia. Es una fábula, es un sueño, es un cuento de hadas. No es realidad nuestra fe en Cristo Jesús ni en la Biblia, dice él. Mentiras. Dice Hort, no tenemos un conocimiento seguro de un castigo futuro. ¿No creen en el infierno? El libro que más me ha atraído es Darwin, dice Hort. Estos no son cristianos, estos hombres no son hombres de fe. Y produjeron la base de todas las versiones modernas. ¿Ok? Inspiración de la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra? Hemos visto divina inspiración, divina revelación, divina preservación, divina compilación. Ahora, número 5, la divina traslación. Cómo Dios extiende su palabra. La divina traslación. La traducción de la Biblia a otros idiomas. Deuteronomio 17:18. Y será que cuando
se asentare sobre la silla de su reino, el rey, escribirá para sí un traslado. ¿Ok? Esdras 4:7, en los días de Artaxerxes, el rey, escribió en paz Mitridates, Tabeel y los demás sus compañeros a Artaxerxes, rey de Persia. Y la escritura de la carta era escrita en siriaco y declarada en siriaco. Ahora está escribiendo un rey algo en el lenguaje sirio. Esdras 1:7. Y el rey Ciro sacó los vasos de la casa de Jehová que Nabucodonosor había traspasado a Jerusalén y puesto en la casa de sus dioses. Y sacó los Ciro, rey de Persia, por mano de Mitradates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sasabazar, príncipe de Judá. Ok, ahora, nota aquí. Y Reún, canciller, y Sansai, escriba, escribieron una carta contra Jerusalén, en el lenguaje sirio. Nota aquí. Todos estos hombres están llevando la carta. Los demás pueblos que traspasó Asnafar el grande y glorioso y los hizo habitar en la ciudad de Samaria, los demás de la otra parte del río Chenet. Este es el traslado. Escribieron una carta en el lenguaje sirio, hicieron lo que se llama en la Biblia un traslado. Así que trasladar es traducir de un lenguaje a otro, Biblia con Biblia. ¿Ok? En la Biblia española de Cipriano y Valera, un traslado es una traducción de un lenguaje a otro. Así lo dice también el diccionario. Pero, mire, para nosotros, este diccionario, Real Academia Española, es, sí, muy importante. Ahí está. ¿Ok? Diccionario de la lengua española. Pero hay un diccionario que es aún más importante que el diccionario de Real Academia Española. Y es la misma Biblia. La Biblia nos da la definición de cada palabra. Y trasladar en la Biblia es traducir de un lenguaje a otro. ¿Ok? Ahora, filosofías de traducción, de trasladación, de trasladar. Hay dos filosofías. Correspondencia formal, una forma directa o literal, palabra por palabra, cuando posible. Del hebreo al español, del griego al español. Eso se llama correspondencia formal. Estos son términos de los eruditos. Ellos inventaron todo esto. Equivalencia dinámica. Forma cultural captando la esencia y significación de lo que dice Dios. Es decir, que cuando uno traduce la palabra de Dios utilizando esta filosofía equivalencia dinámica, está interpretando lo que dice Dios. Yo creo que Dios quiere decir esto cuando dijo el otro. Y por lo tanto, cuando traduzco, voy a poner lo que pienso Dios quería decir. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el autor de la escritura? No Dios, sino el hombre que interprete lo que dice Dios. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo. Ahora, esta es la diferencia. Equivalencia dinámica ignora las palabras de Dios que Él prometió guardar por nosotros. No traducir la palabra literalmente, las palabras literalmente, sino lo que significan las palabras. Equivalencia dinámica intenta captar lo que Dios querría decir, efectivamente poniendo el traductor en lugar de Dios, porque solamente el traductor sabe lo que intenta decir Dios. Yo no estoy de acuerdo.
con esta filosofía de traducir, de trasladar. Equivalencia dinámica le da a la gente el beneficio de la duda, es decir, tiene un enfoque humanístico. ¿Okay? Por ejemplo, pusieron una traducción para una tribu en el Océano Pacífico donde no había ovejas, ni la gente de esa isla nunca conocía lo que se llama oveja. Entonces el traductor puso: no he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, sino he aquí el puerco, el cerdo de Dios que quita los dolores. Llamaron a Jesucristo cerdo. Eso se llama equivalencia dinámica. Ahora, ¿qué es el trabajo? ¿Qué es la obra? ¿Qué es la tarea de un pastor, de un predicador? Es dar el sentido de la palabra, no cambiar la palabra. ¿Ok? Nosotros predicamos la palabra, no cambiamos la palabra. La palabra de Dios es fija. Déjala así. Y si la persona no entiende, como Felipe con el hombre, el eunuco etíope, le dio el sentido, ¿ok?, de la palabra de Dios, leyendo Isaías. ¿Ok? Correspondencia formal. Estoy de acuerdo con esto. Le da a Dios todo el beneficio de la duda, tomando en cuenta que Dios sabe lo que intenta decir y lo dijo correctamente. No es interpretar la palabra, sino traducir la palabra. ¿Ok? Entra Eugenio Nida, el padre de la equivalencia dinámica. Y no digo yo, sino dicen ellos, que Eugenio Nida es el padre de la equivalencia dinámica. Eugenio Nida, el padre de la equivalencia dinámica. Nació en Oklahoma City, Oklahoma, en el 11 de noviembre de 1914. Desarrolló la teoría de la traducción de la Biblia que se llama equivalencia dinámica. Escribió 2 libros para exponer esta teoría. 2 libros escribió. Ayudó con un proyecto para traducir la Biblia en lenguaje de una tribu de indios en una isla en el sur del Océano Pacífico. En aquella isla es sagrado el puerco y desconocido el cordero. Y por eso tradujo Juan 1:36, aquí el puerco de Dios. Blasfemia. Tiene que ir Dios con mayúscula ahí, ¿o no? Con minúsculas, debe ser, sí. En 1968 la Sociedad Bíblica Unida, los que produjeron este texto aquí de Nestlé, entraron en un acuerdo conyugal para ejecutar cientos de proyectos ecuménicos para traducir Biblias en todos lados del mundo, utilizando los principios de equivalencia dinámica de Eugenio Nida. Volvemos a decir que Eugenio Nida fue uno de los principales en esta obra colaborativa. Este hombre era el secretario de la Sociedad Bíblica Americana. Llegó a ser el presidente de la Sociedad Bíblica Americana. Y fue el director del comité que produjo la versión de Valera 1960. Un gringo que no habla español. Amén. Llegó a corrompir tu Biblia. Ustedes los latinos. Un gringo lo hizo. Yo soy un gringo y soy presidente de la Sociedad Bíblica Valera, pero déjeme decirte una cosa, yo no voy a cambiar la palabra de Dios en español. ¿Ok? Lo voy a imprimir así como era en 1865. Porque yo no tengo derecho, yo creo que nadie tiene el derecho ni la capacidad de cambiar la palabra de Dios. Hoy en día somos laodiceanos. Laodiceanos.
¿Ok? Somos tibios, somos miserables, ciegos. Un ciego no puede traducir la Biblia. ¿Ok? Cuando nos comparamos con los de Filadelfia, somos ciegos. Volvemos a decir que Eugenio Nida fue uno de los principales en esta obra y la 60. Fue el director del proyecto para actualizar, esa es la palabra que usa. No, vamos a actualizar el lenguaje. Mientras quitando palabras, corrompiendo la Biblia, todo bajo el nombre actualizar, pero no es actualizar. Prefiero quedar con todas las palabras arcaicas, así puras, que actualizar y corrompir la Biblia. Amén. Amén, amén, amén. Actualizar, corregir la Biblia de Valera en 1960, la que es hoy en día la Biblia más popular en el mundo parlante hispano. Un gringo lo hizo. Una historia breve de España. 5 pruebas dadas como evidencia de que Dios iba a utilizar España para alcanzar el mundo. Yo creo que era el intento de Dios utilizar España originalmente, porque la Biblia lo dice, 15:24 de Romanos. Cuando me partiere, dice Pablo, para España. ¿Quién iba a España? El evangelista más grande en la historia de la iglesia, Pablo, iba a España. Yo creo que llegó a España. Dice 15:28, así que cuando yo hubiere concluido esto y les hubiera consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. La Biblia no menciona Inglaterra ni los Estados Unidos, pero menciona España. Y menciona España en otros lugares, no por el nombre de España, sino por el nombre antiguo de España, que se llama Tarsis. Tarsis. Hermano Fabio tiene un buen artículo sobre ese tema. Entonces España es muy importante y cuenta en la profecía del futuro. Yo creo que era el intento de Dios utilizar España. También sabemos que Dios iba a utilizar a España por la posición geográfica de España. Mira, España en medio del mundo occidental. De ahí, con sus puertas en el mar alto, puede llegar a Europa, Medio Oriente, África, Suramérica, Norteamérica. ¿Ok? Una armada grande de naves, galeones, fragatas. ¿Ok? Utilizar España, intento de Dios, su posición geográfica, una armada grande de toda la historia, la más grande de toda la historia del mundo, 400 naves. ¿Ok? Imagínate todos esos barcos españoles llenos de Biblias. Pero no. ¿Qué pasó? Lleno de armas. Espada. ¿Ok? Matando a los indios de Centralamérica, Suramérica, el Caribe. ¿Ok? Yo fui allá a Perú y ya en la montaña se puede ver las minas. Desde abajo, desde lejos puede ver las minas donde los españoles, los católicos, enviaron los indios para cortar piedra de la montaña y traerlo de arriba, el culmo de la montaña, hasta abajo para edificar la ciudad de Arequipa, en Perú. Y ni le pegaron 1 kilo para hacer ese trabajo. Sí. ¿Ok? Esclavitud. Y los que no querían bautizarse, cuchillo. ¿Ok? En el Caribe, en Cuba, había una tribu de indios que se llama taínos. Y un cacique famoso de ellos se llama Atuey. Y tú sabes, persiguieron a todos los indios, lo mataron. Porque los negros a ellos les gusta la esclavitud, pero a los indios no les gusta. ¿Ok? No. Se mueren. Es verdad, los indios cuando se esclavizan, se mueren. ¿Ok? Y mataron a todos los taínos. Y quedó uno solo, el cacique Atuey.
Y llegaron los católicos, los sacerdotes, los curas, a él, iban a matarlo, quemarlo en un madero. Y le dijeron, si tú te bautizas antes de que se quemara, puedes llegar al cielo. Y él les preguntó, ¿y yo voy a estar en el cielo con ustedes los católicos y con estos conquistadores, matadores? Y ellos dijeron que por supuesto que sí. Y él dijo, no me bautiza. Yo me muero sin bautizarme. ¿Ok? Son asesinos los católicos. Tienen la sangre de millones de personas en las manos. El Papa tiene esa sangre en su mano. ¿Ok? Era una odisea anticipada. ¿Qué? Era una odisea anticipada. Sí. Una pequeña odisea. Eran ricos. España no. Sí, señor. En vez de 400 naves de Biblias, espadas. España vino aquí a las Américas primero. Ahora, yo les voy a ofender a ustedes los latinos, pero déjame hacerle pregunta. ¿Por qué Norteamérica es más rico, más grande, más potente que Sudamérica? ¿Por qué? Ustedes tienen muchos recursos, ¿no? Minerales. Porque nos conquistaron la peor raza, que son los españoles. Lo conquistaron. Yo creo que es por la Iglesia Católica. Por eso, por la peor raza. Lo engañaban a uno. ¿Ok? Porque llegaron los españoles aquí primero, 1492, Cristóbal Colón llegó a las Américas, ¿no? ¿Ok? Colonizaban todos lados de América Latina, pero los países de América Latina son pobres. ¿Y por qué? Porque no tenían la Biblia. No solo eso, venían cargados de espada, pero sí iban los barcos cargados de oro para atrás. ¿Sí? ¿Ok? Pero Norteamérica llegaron los peregrinos, nuestros padres anglos, de Inglaterra, ¿con qué? Con Biblia. 100 años después de los españoles. Pero eso, la Biblia es toda la diferencia en una nación, en una vida personal, en una iglesia, en una familia. La Biblia es la diferencia. El lenguaje español es casi perfecto. Estoy dando razones por las que Dios podía haber utilizado a España, pero no lo utilizó. El lenguaje español es casi perfecto. ¿Tú sabes lo que pasa con los 400? La armada, la invencible, como dicen los españoles, la armada de ellos, 400 naves. ¿Tú sabes qué pasó? En el año 1588 fueron para atacar a Inglaterra, porque Inglaterra era protestante, protestando contra el Papa, contra la ramera. ¿Y tú sabes qué pasó? En una noche, 400 naves se hundieron en alta mar. Dios lo hizo. No el ejército anglo, sino Dios. Dios hundió a la invencible de España. Ahí está. La reforma en Europa. ¿Ok? Ahí está España, Francia, Italia, Suiza, Alemania. Yo les di 5 razones por las que Dios iba a utilizar a España. Ahora yo les voy a dar 2 razones por las que Dios no utilizó a España. ¿Ok? Primero que nada, persiguió a los judíos y quemó a los santos. ¿Ok? Dios no acepta cuando un país rechaza su pueblo. Como ahora mismo salió 2 días en la prensa que Obama ha rechazado las fronteras de Israel. Y ahora Dios tiene que maldecir a este país, los Estados Unidos, porque prometió en su palabra bendecir a los que bendijeren a Israel, a Abraham, y maldecir a los que maldijeren a Israel. ¿Ok? Entonces ahora Obama ha ido en contra, y no tenía que ser eso, porque ahora las fronteras que tiene Israel son fijas. Hace ahora 40 años, desde 1967.
¿Y por qué hizo eso? Porque salió en contra de Israel. Tú sabes que es imposible que Israel cambiara su frontera, especialmente en cuanto a lo que se llama los altos de Golán. En los altos de Golán hay montañas. Y Siria, si el ejército de Siria viene a los altos de los montes de Golán, pueden tirar cohetes, ¿verdad?, a Tel Aviv, el capital. Entonces,